Vamos a utilizar un proceso fácil y rápido para poder recuperar nuestro dispositivo, ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también por último cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. Como podemos ver aquí, nuestro dispositivo tenía un bloqueo de pantalla y lo que nosotros hicimos fue formatearlo, lo restablecimos. A la hora que restableció nuestro teléfono por completo, nos quedó con ese candadito en la parte superior izquierda y también con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder recuperar nuestro dispositivo? Lo primero que vamos a hacer es conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi para empezar el proceso de recuperación. Vamos a darle siguiente. Vamos a conectar lo que es nuestra red de Wi-Fi y empezamos la configuración. Este dispositivo que vamos a utilizar hoy tiene un procesador MediaTek al cual vamos a hacer lo que es un proceso con una herramienta donde nosotros vamos a poder recuperar nuestro dispositivo. Lo vamos a hacer de una manera fácil y rápido con un solo clic que nosotros con un solo clic que estaremos utilizando en esta herramienta. Nuestro dispositivo automáticamente nos dará acceso para poder recuperarlo con un solo clic. También queremos comentarle que en la descripción del video y en el primer comentario fijado tenemos otro método totalmente diferente, métodos actualizados, donde te explicaremos también paso a paso de varias herramientas para poder recuperar también nuestro dispositivo. Es una manera diferente. Cada método que hemos dejado en esa descripción del video y en el primer comentario son totalmente diferentes y aplicarían también las recuperaciones de esos procesadores, también Unisoft, Qualcomm, MediaTek y otros más. Entonces, si quieres recuperar tu dispositivo, ver el video tutorial paso a paso. ¿Qué es lo que nosotros siempre recomendamos? Cuando nosotros vamos a utilizar una herramienta, la recomendación siempre es desactivar lo que es el antivirus temporalmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutemos la herramienta, eso evitaría que el antivirus bloquee nuestra herramienta. Aquí podemos ver que nuestro dispositivo cuenta con este bloqueo de pantalla y aquí abajo nos dice usar mi cuenta de Google. Ahora, antes nos pedía el bloqueo de pantalla, ahora nos está pidiendo la cuenta de Google. Como les hemos indicado, todo el proceso se lo vamos a indicar paso a paso para que ustedes no puedan tener ninguna conveniencia y puedan hacer tal cual como lo vamos a explicar ahora. Vamos a irnos lo que es a nuestra PC. Vamos a seleccionar aquí nuestro antivirus, le vamos a dar doble clic y aquí nos vamos a ir del lado izquierdo, parte superior donde dice protección contra virus y amenaza. Le vamos a dar clic, luego le vamos a dar aquí donde dice administrar la configuración y aquí en esta primera opción que dice protección en tiempo real la vamos a desactivar, le vamos a dar los permisos, le vamos a decir que sí. Luego que hemos hecho todo eso, lo que vamos a hacer es cerrar. Vamos a irnos lo que es a nuestro Google Chrome, a nuestro navegador de Google. Lo van a buscar en el navegador de Google y van a escribir las siguientes palabras para poder encontrar nuestra página oficial. Nuestra página oficial la van a poder encontrar escribiendo Davicel en Google. Lo van a escribir Davicel y luego te saldría esta página. Para aquellas personas que estén en otro idioma, vamos a deletrearle lo que es esta. Vamos a deletrearle lo que es la página. Davicell. Te sale esta opción, le das clic. Te va a llevar a este apartado donde vas a poder encontrar muchísimos métodos y aquí de este lado derecho vas a poder encontrar muchísimas herramientas. Lo que vamos a hacer es irnos lo que es a las últimas opciones. Van a poder encontrar varios métodos aquí. Le damos a esta entrada que dice apps Davicel y luego nos llevaría a lo que es a este apartado. Aquí también van a poder encontrar otros métodos totalmente diferentes. Van a poderlo encontrar directamente desde aquí. Vamos a ir bajando. Bajamos a las últimas opciones
Y aquí estaremos encontrando lo que es la herramienta que vamos a utilizar hoy en este video tutorial. Bajamos, esta sería la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Aquí van a poder encontrar todos los drivers, también van a poder encontrar lo que es la contraseña de este archivo, porque este archivo contiene una contraseña y también se la estaremos mostrando. Dicho todo eso, vamos a descargar la herramienta. Luego que ya la descarguemos y extraemos la herramienta, te va a salir lo que es un icono así. Le vas a dar clic derecho a ese icono y le vas a dar aquí donde dice ejecutar como administrador. Te va a pedir unos permisos, le vas a decir que sí y luego te va a salir esta opción que aparece aquí. Le vas a dar aquí en siguiente, siguiente y siguiente hasta que se ejecute el programa. Vamos a esperar que este programa se llene y nos cree lo que es un acceso directo. Cuando nos salga finalizar, le damos en finalizar y automáticamente el programa se estaría ejecutando. Le damos en finalizar y aquí nos queda lo que es este acceso directo. Dicho todo eso, ahora lo que vamos a hacer es esperar que nuestro programa se ejecute. Aquí nos sale el programa. Le vamos a dar aquí donde dice iniciar sesión. Le damos en iniciar sesión. Dicho todo eso, nos va a salir aquí la herramienta donde también, si ustedes ven que los drivers no se instalan correctamente, aquí también nos da la opción de poder instalar los drivers. Aquí el procesador que vamos a utilizar hoy es MediaTek. Aquí vamos a utilizar el procesador MediaTek. Aquí está. Lo instalan y también instalan este último driver. Este último driver es muy importante. ¿Por qué? Porque nos indica si el programa instaló este driver nos indica si los drivers se instalaron correctamente. Le vamos a dar aquí en instalar, le damos aquí en finalizar y aquí nos saldría esta opción. ¿Cómo sabemos si nuestros drivers están instalados? Le vamos a dar aquí donde dice remover, le damos en siguiente y aquí nos tiene que salir según el procesador. Nos sale, como este es MediaTek, nos sale MediaTek aquí podemos verlo. Si no te sale MediaTek aquí, entonces vas a hacer esto, te vas a devolver hacia atrás, le vas a dar a la primera opción, le das en siguiente y aquí lo vas a dejar aquí a un lado, que cuando el dispositivo lo tengamos ejecutándose nos saldría aquí. Cuando nos salga lo seleccionamos y le damos en instalar. Te va a salir driver MediaTek. Lo selecciona, le das en instalar. Entonces dejamos así con este procesador MediaTek. Le damos aquí en servicio. Le vamos a dar aquí donde dice Reset FRP. Listo. Ahora colocamos los drivers aquí. Aquí nos dice conectar el dispositivo apagado. Vamos a apagar el teléfono. Esperamos 10 segundos que esté totalmente apagado. Bueno, aquí se nos cerró el programa. Eso quiere decir porque a veces los antivirus suelen ejecutarse nuevamente. Vamos a comprobar que nuestro antivirus todavía sí está desconectado, pero se nos cerró el programa. Eso siempre a veces suele pasar. Vamos a ejecutar la herramienta y se nos sale que se ha eliminado. Entonces vamos a instalar el archivo nuevamente. Lo vamos a instalar, le damos en siguiente, esperamos que instale. Esto siempre suele pasar, el antivirus a veces suele bloquear la herramienta. Lo que hacemos es nuevamente volver a ejecutarla. Bueno, ya la ejecutamos por segunda vez. Ahora conectamos nada más el cable USB y esperamos que el programa haga todo su proceso. Aquí si te sale MediaTek, lo selecciona y le das en instalar. Le das en instalar, aquí está, le damos en instalar, le damos en aceptar. Nuevamente, lo que vamos a hacer ahora es desconectar el dispositivo, lo desconectamos, volvemos nuevamente, le damos aquí en FRP Reset. Listo, ya aquí no tenemos, hacemos lo siguiente, cuando nos salga aquí conectar el teléfono apagado, lo conectamos y vamos a ver si ahora sí el programa hace todo su proceso de recuperación. Ahora sí lo está leyendo y aquí, mientras que te salga aquí
FRP Reset es porque el video tutorial ha sido exitoso. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es esperar que nuestro teléfono se reinicie. Cuando nuestro teléfono se reinicie, perdón, cuando nuestro teléfono salga aquí el icono de carga, lo que vamos a hacer es desconectarlo. Lo vamos a desconectar. Ahora que ya esté totalmente desconectado, vamos a irnos lo que es, vamos a esperar que se quite el icono de carga y vamos a encender nuestro teléfono. Vamos a encenderlo. Esto siempre a veces suele aparecer aquí, suele esperar unos segundos. Bueno, ya se quitó. Ahora sí vamos a encender nuestro teléfono. Vamos a encenderlo. Otra cosa que le quiero comentar yo a ustedes. Cuando nosotros recuperamos nuestro teléfono por completo, nuestro teléfono siempre nos quedan algunos errores. ¿Cómo nosotros corregimos estos errores? Bueno, los errores que nos quedan en nuestro teléfono, al final del video te estaré explicando cómo lo vas a corregir. ¿Por qué? Porque si nosotros no corregimos esos errores, nuestro teléfono nos quedaría totalmente nos quedaría demasiado lento. Y para evitar todos esos errores, te estaré explicando lo que vamos a hacer ahora. Ya como nuestro dispositivo ha reiniciado, lo que vamos a hacer ahora es culminar el proceso de configuración. Vamos a irnos a inicio. Nos vamos a inicio, le damos aquí en aceptar. Le damos en aceptar. Le damos aquí configurar manual. Y si tiene una SIM card introducida, le das aquí en desactivar. Luego le das aquí en omitir. Le das en omitir. Esperamos. Aquí, ahora te da esta opción. Le das no copiar. Omitir, saltar de todos modos. Más, aceptar. Le das aquí en omitir, en aceptar, en siguiente. Y ya aquí estaremos en las últimas opciones, en finalizar. ¿Cuáles son los errores que nos quedan? La pantalla se congela, la aplicación nos dice que continúa fallando. Y también el sistema operativo es muy lento, demasiado lento. Para poder corregir todo esto, nos vamos a ir aquí en inicio. Nos vamos a ir acá en ajuste. Vamos a esperar que cargue aquí. Inicio, ajuste. Nos vamos acerca del teléfono. Y aquí en acerca del teléfono encontramos esta opción que dice restablecer. Le damos aquí restablecer, restablecer valores predeterminados de fábrica. Y aquí cuando nuestro teléfono reinicie, estaría totalmente libre de cualquier error. Cuando reinicie, lo que vamos a hacer es poder configurar nuestro teléfono.